Hola a todos, bienvenidos a este canal, Un Café con Jesús y María. Este es un canal para Jesús, para que nosotros podamos compartir nuestras vivencias, el cómo el Señor nos ha transformado en nuestras vidas, el cómo muchas veces nos alejamos de Él, pero Él siempre nos espera con los brazos abiertos. Y bueno, en esta ocasión yo voy a iniciar con mi testimonio del cómo me alejé y cómo volví a casa. Yo nazco en una familia católica, éramos 4 hermanos, yo soy la segunda de 4. Mi abuelita muy católica, mi mamá por ende también muy católica. Recuerdo que mi abuelita me preparó para la primera comunión, nos llevaba a ofrecer flores y bueno, esa parte fue muy linda de mi infancia, pero pues mi familia no era perfecta. Mis papás en un tiempo, cuando éramos muy pequeños, ellos empezaron a ir a encuentros carismáticos y después se hicieron servidores, por lo cual nosotros pues de muy chicos nos la pasábamos en encuentros, íbamos con ellos, los acompañábamos a todos los encuentros que ellos servían y pues fue muy bonito también esa parte, pero mi papá pues padecía de un problema de alcoholismo, gracias a Dios él ya es sano, en nombre de Jesús, él ya superó esa parte, pero pues en ese momento pues fue algo que afectó a nuestra familia. Mi papá pues con su alcoholismo empezaron a tener problemas mis papás, fueron situaciones muy difíciles en mi niñez, el ver pleitos o ver cómo se ponía él o situaciones que salíamos a fiestas y nosotros pues ya como niños ya queríamos ir a regresar a casa, pero pues él quería seguir en la fiesta y nos quedé dormir en las sillas de la fiesta. Y entonces fue duro esa parte. Mi papá pues tenía una amistad, un matrimonio, pues que ellos también les gustaba mucho la fiesta. Y bueno, seguido íbamos, estábamos presentes en sus reuniones. Mis papás pues tuvieron muchos problemas y en una etapa de la vida mi papá decide irse de casa. Nosotros en ese entonces vivíamos pues económicamente estables, mi papá pues no le iba mal, no éramos millonarios, pero pues no le iba mal. Pero al irse de casa mi papá pues perdemos la ayuda económica de él, mi mamá se hunde en la depresión y se encierra en su misma depresión, ¿no? Entonces nosotros pues no era porque nos lo dijeran tienen que ir a trabajar, sino porque veíamos la necesidad, ya que mi mamá no trabajaba, salimos a trabajar. Yo en ese entonces pues no tenía un trabajo estable, yo tenía como 18 años. Y en ese entonces pues decidí salir a comprar pan y irme a ofrecer pan a las casas, a los negocios de por mi casa. Y era pues algo duro para mí porque pues el vivir en una buena colonia y en esa misma colonia ir a ofrecer el pan y era como vergonzoso en ese momento para mí decir, pues ve dónde estoy, siendo que yo tenía una buena situación en ese momento. Fue difícil, aunque nunca lo dije, no me quejé, simplemente lo hacía, sabía que había necesidad y lo hacía. Mi hermano también tuvo que salir, él canta muy bonito y él lo que hacía, bueno, pues tampoco tenía un trabajo estable, entonces se iba a los camiones y le cantaron los camiones. Y juntábamos nuestro dinero, mi hermana mayor sí tenía un trabajo estable, en ese entonces trabajaba en la radio y bueno, todos cooperábamos en la casa y pagábamos la renta porque no era una casa propia, a pesar de que vivíamos en una buena colonia, no era una casa propia. Pagábamos renta y salían nuestros gastos. También en ese entonces mis abuelitos maternos vivían con nosotros, ya que mi abuelita materna tuvo una enfermedad muy grave, le vino una embolia y bueno, quedó en estado vegetativo por 5 años. Entonces fue otra etapa muy difícil, ella vivía con nosotros, pues había que tener muchos cuidados con ella. Mi tía, una tía hermana de mi mamá, que amo con todo mi corazón, pues ella siempre vivió con mis abuelitos y ella se encargaba de los cuidados de mi abuelita. Entonces mi papá se va, mi abuelita ya era mayor, pero aún así trabajaba. Él siempre quiso trabajar, le decíamos ya abuelito, eres muy grande, necesitas descansar, pero él decía no, ustedes me sacan de trabajar y yo me muero, a mí me gusta trabajar, déjenme.
Entonces él trabajaba y entre todos pues sacábamos adelante los gastos del hogar. Fue duro en la situación de que nos sentimos solos, mis hermanos y yo, porque se va mi papá y mi mamá se encierra en su depresión y nosotros nos quedamos a la deriva, ¿no? Solos, no nos expresábamos mucho de lo que sentíamos, más bien nos lo guardábamos. Gracias a Dios, mi mamá desde muy niños, ella nos inculcó mucho el amor a Dios. Yo creo que eso fue nuestra fortaleza en esos momentos, porque ella pues desde chiquititos nos leía la Biblia, nos hablaba del amor de Dios, y era tanto su amor a Él que ella nos lo transmitía. Pero también llegaba un momento cuando ya crecimos que pues decíamos, no quiero saber nada. Le huíamos cuando ya veíamos que tenía la Biblia en la mano, y entonces pues, llega esa etapa de la adolescencia y juventud en que no quieres saber nada de Dios, y más con las situaciones que nosotros estábamos viviendo. Gracias a Dios, siempre he sido muy trabajadora. Bendito Dios, me gusta trabajar. Y encuentro trabajo en gobierno. A pesar de que yo no tenía la carrera, yo entré a trabajar como asistente de un director general en la Secretaría de Administración. Y bueno, me empecé a desarrollar en lo laboral. Después, posteriormente, me mandan a hablar del despacho del secretario para apoyarlos un tiempo, ya que una persona, bueno, dejan un puesto y necesitaban a alguien ahí en ese momento que les cubriera el puesto, mientras contrataban a alguien. Pero como yo siempre me gustaba mucho aprender, les comentaba de algunas formas de administrar ahí algunos asuntos del despacho, y el secretario se da cuenta de que pues tengo esa iniciativa y me dice, oye, pues quédate a trabajar con nosotros, me gustaría que te quedaras ya aquí en el puesto. Obviamente para mí pues fue una oportunidad y la tomo, esa oportunidad. Posteriormente de ahí nos vamos a Secretaría de Educación y empiezo a desarrollarme en lo laboral muy bien. Bendito Dios, me gusta mucho aprender. Y me encargan un área, no tenía la carrera, entonces no me podían dar el puesto como se debería. Entonces yo estoy ahí en esa área mientras se contrata un director de área, recursos materiales y servicios generales de la Secretaría de Educación. Posteriormente, bueno, pues yo me voy a otra OPD, otra dependencia encargada. Me encarga el secretario que vaya a esa área porque había unos faltantes y él quería que pues viéramos de qué manera podíamos ver qué había pasado o necesitaba alguien de confianza en el puesto, y bueno, me manda a esa dependencia. Pero ya en ese entonces yo era una mujer independiente, entre comillas, o sea, libre, porque pues mi mamá pues encerrada en su depresión, mi papá no estaba, entonces yo ya hacía lo que yo quería, cuando yo quería y como yo quería. Yo ya no pedía permisos, yo hacía mis cosas, era independiente en la parte económica y me olvido completamente de Dios. Pero empiezo a sentir un vacío muy grande. No lo digo, no lo expreso. Dentro de mí ese vacío empezaba a crecer en mi corazón. Me voy a esa dependencia, a esa OPD, y ya estando ahí yo empiezo a experimentar cosas que a lo mejor no hay explicación para muchas personas. Ahora yo ya lo entiendo. Estando en esa dependencia, llego a esa dependencia, pero no me querían mucho en ese lugar porque me impusieron en ese puesto, y había personas que ya querían otra persona en ese puesto. Entonces, pues como se maneja muchas veces, no fui bienvenida, pero pues a mí me mandaban y yo pues tomo el puesto. Entonces la gente pues conmigo no era muy abierta en ese entonces, ¿no? El jefe directo, bueno, no quería que yo estuviera ahí, él tenía otros planes. Y
llega diciembre en ese entonces y a mí me piden el inventario general del almacén, pero me mandan a mi gente de vacaciones. O sea, realmente querían que yo no pudiera con la responsabilidad, querían que yo fallara y que pues tuvieran la justificación para decir ella no puede con el puesto y por favor hasta aquí, y ellos ya poder poner a la gente que tengo que poner. Pero en ese entonces, antes de toda esa situación, resulta que un día estoy yo en mi escritorio y estoy con la cabeza agachada y levanto la cabeza en ese momento y veo a mi compañera de frente y atrás de ella había un joven. Y yo sentí una voz interna que me dijo, ¿te vas a casar con él? Y yo dije, acá, hijo, pues sí, yo ni lo conozco. O sea, no sé ni quién es, ni cómo se llama, ni nada. Y dije, ay, sí, o sea, estoy loca. Y así quedó, ¿no? Y en otra ocasión me llegaba esa voz interior y me decía, te vas a casar con un hombre llamado Carlos. Y yo decía, pues yo no conozco a ningún Carlos, ¿no? Pasa esa situación y pasa el tiempo, yo sigo trabajando, pues resulta que ese joven que yo vi de frente, que sentí esa voz que me dijo que sí, que me iba a casar con él, lo mandan a mi área a trabajar, yo siendo su jefa. Pero pues no hay mucha química entre nosotros porque en ese entonces, ahora ya entiendo por qué él era así. Él era súper sociable con la gente, él le gustaba ir a las áreas, a relacionarse con las personas, y a mí eso pues no me encantaba porque pues decía, bueno, esta es tu área, aquí vienes a trabajar porque te vas. Entonces había una situación ahí media compleja con nosotros dos, y ese joven pues se llama Carlos, que actualmente es mi esposo. Cuando pasa esto del inventario general, yo pues me dan la noticia que tengo que terminar el inventario antes de que regresen de vacaciones, y pues sí me siento pues angustiada por la situación, ¿no? Entonces llego a mi oficina y Carlos me ve y me dice, ¿qué tienes? Yo le digo, no, pues es que sucede esto, me pidieron el inventario general del almacén y pues mandaron a todos a descansar. Yo pues no lo voy a poder sacar, definitivamente no, porque en ese entonces también yo estaba implementando un código de barras ligado a la orden de compra, ligado a la escuela, ligado, o sea, para que todo tuviera, cada presupuesto de cada escuela estuviera ligada y no hubiera faltantes por lo mismo, ¿no? Entonces pues estábamos implementando muchas cosas y aún así me piden el inventario y dije, no voy a poder, o sea. Y él pues al verme en esa situación me dijo, pues yo te ayudo. Le dije, oye, pero pues ¿cómo? Tú te vas a ir, o sea, son tus vacaciones. No te preocupes, yo te ayudo. En eso escucha a otro compañero y dice, yo me quedo con ustedes, yo les ayudo. Gracias a Dios fueron mis ángeles. Sacamos adelante el inventario, era de no dormir. O sea, realmente fueron 3 días completos. Había un sillón en el lugar y nos turnábamos, literal. O sea, mientras unos trabajaban, otros se dormían y otros trabajaban. Así duramos 3 días. Literalmente, pues solamente íbamos a comer y a bañarnos a nuestras casas. Regresábamos a trabajar. Gracias a Dios terminamos el inventario, pues no hubo excusa para poderme correr de mi trabajo. Salió adelante el inventario y ahí nace una amistad entre nosotros. Esa amistad pues nos lleva a estar juntos ahora, pero las cosas no las hicimos bien. Como yo en ese entonces pues ya era como muy libre, que se podría decir, pero de una manera no correcta, nos embarazamos antes de tiempo y nos casamos al civil. Yo en ese entonces pues no me quería casar a la iglesia. Yo le dije, ¿sabes qué? Ahorita no, mejor vamos casándonos ya que nazca el bebé, más adelante, y dejo pasar el tiempo, ¿no? Pero yo seguía sintiendo esa necesidad de Dios, o sea, como ese faltante de Dios.
Entonces un día le digo, ¿sabes qué? Yo quiero confesarme. Entonces voy a confesarme, pero el sacerdote me dice, no te puedo dar la absolución porque tú no estás casada en la iglesia. Ese día pues salgo muy mal del templo, salgo llorando y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Yo me quiero casar, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero recibir a Dios, yo me siento mal y quiero que nos casemos. Entonces preparamos nuestra boda y nos casamos. Una boda muy sencilla, realmente lo que me importaba pues era que nos dieran la bendición. Mi hijo ya tenía en ese entonces 4 años de edad. Posteriormente yo sigo trabajando, de ahí salgo de trabajar de gobierno y ya entro en la iniciativa privada. 5 años después me embarazo, pero tengo problemas desde el inicio de mi embarazo. Tengo problemas con mucho riesgo de aborto, entonces fue un embarazo muy pesado, pero yo seguí trabajando. Un día mi esposo pues andaba ocupado, yo decidí irme en camión, llegué a la casa y pues resulta que la fuente, ¿no? Se revienta la fuente. Yo tenía 5 meses y medio de embarazo, entonces era un parto muy prematuro con muy pocas posibilidades de que el niño sobreviviera. Nos vamos corriendo al hospital, teníamos planeado de que naciera en un hospital privado, pero el doctor me dice, ¿sabes qué? No, vete al centro médico, porque ahí tienen todo, o sea, si el niño necesita quedarse en UCIN, pues ahí tienen todo lo necesario para que el niño sobreviva. Y en un particular no sabemos cuánto tiempo se pudiera quedar ahí, entonces serían cuentas pues impagables. Entonces nos vamos al centro médico, me dan muy malas noticias, me dicen que lo más posible es que el bebé no sobreviva. Y yo pues salgo llorando y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Está la situación y yo se lo encomiendo a Juan Pablo II. Yo, si él me hace el favor de interceder por mi hijo ante Dios y me hace el milagro, yo le voy a poner su nombre. Y bueno, fue una odisea, fueron 4 meses muy pesados para nosotros porque todos los días nos daban malas noticias, nos decían que nuestro hijo pues no, tal vez no sobreviviera. Entonces pues yo literalmente pues salía muy mal del hospital, no podíamos estar las 24 horas con él porque es cuidados intensivos y pues ahí no pueden estar las personas. Entonces teníamos 2 horarios para visitarlo. Yo iba en las mañanas y él iba por las tardes. Pero muchas de las veces cuando yo fui a visitar a mi hijo, pues me daban muy malas noticias que tal vez no sobreviviera. Y en esas de las muchas veces que me daban esas noticias, pues yo salía inconsolable, salía muy mal. Una de las veces que me dijeron eso, pues salí llorando al hospital y en eso voy a atravesar, mi mamá me detiene porque voy pensando en lo que me acaban de decir los doctores, mi mamá me detiene y volteo y veo un camión y dice Juan Pablo II. Y se me hizo algo como muy extraño, ¿no? O sea, en un camión dije, ¿será que Dios me está hablando de alguna manera con señal? Y así pasó, ¿no? Y en otra ocasión también, que salí muy mal, le hablé a mi esposo, ¿sabes qué? Me están diciendo que el niño que tal vez no sobreviva, que a lo mejor no pasa la noche, y llorando, desesperada, agarro el carro y literalmente me pierdo. O sea, yo estaba tan mal, tan agobiada, tan angustiada, que me perdí. O sea, tomé un camino que no era, y agarro el carro y me pierdo y de repente topo con una calle y la calle con la que topo decía Juan Pablo II. Para mí esa fue otra señal. Y dije, bueno, Señor, me estás hablando de alguna manera, me estás diciendo que todo va a estar bien, que tú estás escuchando mis oraciones. Mi cuñada también, una cuñada a la que quiero mucho, me dice, ¿sabes qué? Ponle este rosario a tu bebé en la cuna. Este rosario lo bendijo Juan Pablo II. Fue otra de las señales especiales y de las más especiales que tuve, y le puse el rosario en su cuna.
Posteriormente, en otra ocasión también, yo salí igual, llorando y caminando por la calle, iba caminando hacia mi carro y adelantito de mí venía una persona con una imagen de Juan Pablo II, o sea, en una bolsita, así como la Virgen, así, en bulto, era un bulto de Juan Pablo II, y dije, wow, o sea, Dios me está hablando. Entonces mi esposo y yo platicando dijimos, ¿sabes qué? Ya no podemos más, o sea, la situación nos está rebasando, porque era la angustia de todos los días, de miedo de que sonara el teléfono y que nos dieran la mala noticia de que el niño ya había muerto, que decidimos dejarlo en las manos de Dios y dijimos, ¿sabes qué? Señor, si tú no lo quieres dejar, gracias, y si tú lo quieres recoger, gracias por el tiempo que no lo dejaste, porque de verdad no es vida vivir con esta angustia. Entonces, cuando nosotros nos hablaban los médicos, nos daban malos diagnósticos, nosotros mejor cerramos, o sea, no los escuchamos, oíamos sus voces, pero dentro de nosotros nos poníamos a orar y preferíamos cerrar el entendimiento a las palabras de los doctores y confiar en Dios a lo que Él decidiera. Y así pasó el tiempo, y a partir de que nosotros entregamos a nuestro hijo Juan Pablo al Señor, el niño empezó a salir adelante. Fueron 4 meses que el niño estuvo en el hospital, pero el niño empezó a partir de ahí, adelante, hasta que cumple los 4 meses de hospitalización y me lo entregan, gracias a Dios. Me lo entregan y entonces yo tengo que dejar de trabajar. Después de que toda mi vida trabajé y que estaba acostumbrada a trabajar, bueno, pues tengo que dejar de trabajar porque me entregan a mi niño con oxígeno. Tenía que tener cuidados especiales, yo lo tenía que aspirar porque como él al nacer sus pulmones no respiraron al momento, pues estuvo mucho tiempo con oxígeno, y eso tanto tiempo con oxígeno le provocó que se le hicieran muchas flemas espesas. Entonces había que aspirar al niño, había que tener cuidados especiales con él. Entonces pues yo tenía que estar al 100% con mi hijo y decido dejar de trabajar. En ese entonces vivíamos en una casa de planta baja. Nuestra habitación era la última, o sea, tú entras a la casa, era sala, comedor, cocina y un pasillo, y después te llevaba a una recámara, luego a otra, luego un baño acá de este lado, y la última recámara de la casa, pues resulta que será la segunda. Yo ahí en ese entonces, yo ya empecé a buscar mucho a Dios, porque me sentí como Él me hablaba de alguna manera con esas señales, y empecé a buscarlo, o sea, empecé a regresar. Empiezo a hablar todos los días con Él, así yo estuviera con mi bebé a solas, o estuviera cocinando, o estuviera haciendo alguna actividad en la casa, si el niño estaba dormido. Yo todo el día platicaba con Él. A lo mejor pensarían, está loca, pero realmente yo platicaba con Él como si estuviera aquí presente, pues, así como está presente, pero que no lo vemos, pero está presente. Yo todos los días hablaba con Él. Yo le decía lo que sentía, yo le platicaba lo que quería, muchas cosas, ¿no? Gracias a Dios encuentro un trabajo donde me dan la oportunidad de trabajar desde mi casa para que yo pudiera seguir cuidando a mi hijo, un gran jefe que tengo hasta la fecha. Y bueno, yo tuve la oportunidad de seguir trabajando sin descuidar a mi bebé, pero la parte espiritual, yo me compenetro muchísimo en ese entonces con Dios. Empiezo a escuchar mucho el canal católico. Yo veía mucho a la Madre Angélica, creo que ella fue una de las personas que me trajo a Dios de nuevo. La veía, la escuchaba. Podría decirte que aunque estuviera trabajando tenía prendido el canal, o sea, todo el día estaba oyendo. Aunque estuviera con mi hijo, yo tenía el canal. Aunque hiciera lo que hiciera, yo todo el día hablaba con Dios, porque mi esposo pues ya llegaba tarde de trabajar, y mi niño, el mayor, bueno, pues él jugaba y hacía sus cosas, pues, pero aunque yo también estaba con él, pero los momentos en que podía, pues los aprovechaba y hablaba con Dios. Me acuerdo muy bien que un día me pongo en oración
una oración muy profunda y muy fuerte, y Dios me regala en ese momento el don de lenguas. Gracias a Dios tengo ese don regalado por el Señor. Fue una experiencia también muy bonita porque me lo regaló a solas, en una oración personal, y empecé a tener muchas experiencias muy bonitas con eso. Pero veo que mi hijo, pues yo ya quería que le quitaran el oxígeno, yo ya quería poder sacarlo a la calle, que él ya no estuviera pegado a ese aparato para poder respirar. Y empiezan una desesperación en mi interior, y una angustia, ¿y por qué? ¿Por qué no puede salir adelante? Y ya empiezo a reclamarle a Dios, y empiezo a alejarme con Dios, y empiezo a dejarle de hablar, y empiezo a enojarme, y ya no oigo el canal, y empieza otro vacío dentro de mí, porque yo me enojo, o sea, realmente me enojé mucho porque no veía respuesta con Juan Pablo de avance en ese entonces dejo de hacerlo. Pero un día, en esa soledad que empiezo a sentir otra vez, de nuevo inicio y prendo el canal, y en ese entonces había un testimonio que me llegó al corazón. Dios sabe cómo y en qué momento tocarnos, de qué manera. Entonces yo recuerdo ese testimonio que me llegó tan profundo que empiezo a llorar. Yo estaba en mi habitación, en el último cuarto que les comento, ahí estaba yo llorando, pidiéndole perdón a Dios, pero era un llanto tan fuerte, tan dentro de mí, con tanto dolor, que hasta sollozaba. O sea, era un llanto muy fuerte, y yo le decía: Señor, perdóname, o sea, tengo aquí a mi hijo, tú me lo dejaste, no tengo por qué reclamarte, tus tiempos no son los míos, tus tiempos son perfectos, perdóname. Yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Para esto estaba sola yo con mi bebé en ese momento, y yo lloré y lloré y lloré, le pedía: perdóname, perdóname. Era un llanto que tuve que hincarme porque no me podía sostener, y yo le pedía llorando que me perdonara. Y ahí sentí una experiencia muy diferente, porque ya no oí la voz dentro de mí. Esa voz que me dijo: te vas a casar con Carlos, ya no fue así. Ya oí una voz fuera de mí, ya oí una voz en mi habitación. Oí una voz tan dulce de un hombre joven, tan dulce y tan tierna, y al mismo tiempo triste, que me decía: no llores. Me dijo 3 veces: no llores, no llores, no llores. Y yo obviamente me asusté, o sea, porque nomás estábamos el niño y yo. Salí corriendo de la casa, dije: ¿qué es esto? O sea, salí corriendo de la casa. De hecho, hasta dejé al bebé ahí. Salí corriendo, abrí la puerta de la casa, me puse en la cochera y dije: Señor, si eres tú, perdóname por haberme asustado, pero la verdad es que, o sea, nunca me había pasado esto, no lo esperaba, perdóname, o sea, y al mismo tiempo dije: me estoy volviendo loca, o sea, esto ya me está sobrepasando, ya me estoy volviendo loca. Y entonces le dije: Señor, si tú eres el que me hablaste, por favor, confírmamelo. Confírmame que eres tú, que no es mi locura, que no es mi estado de ánimo, que eres tú el que me hablaste. Pasa el tiempo y lo dejo en sus manos. Digo: bueno, si él me lo va a confirmar en su momento, lo va a hacer. Juan Pablo, gracias a Dios, sale adelante, le quitan el oxígeno, ya puede respirar por sí mismo, ya puedo salir a la calle con mi bebé, con mis 2 hijos y con mi esposo, ya puedo salir perfectamente. Y me entero de una persona que fue a Medjugorje, y muy devota también, y a partir de que fue a Medjugorje, esa persona, pues Dios le hablaba, y la Virgen también, y le daba mensajes. Entonces voy a ese rosario, el rosario con esa persona, Leti, y llevo mi bebé en la carriola, me acuerdo perfectamente, y estamos rezando todos el rosario. Estamos en un grupo de personas, estábamos en un salón del mismo templo, de un templo donde fuimos, y en el salón estábamos rezando el rosario, y ella interrumpe el rosario y dice el Señor que no le reclames por tu hijo, que Él lo ama infinitamente, igual que tú. Y yo dije: bueno, pues a lo mejor le está diciendo a alguna mamá que su hijo se fue de casa, o X situación, pero nunca pensé que el mensaje era para mí. O sea,
mi mente se borró, o sea, yo dije, pues sabe para quién sea ese mensaje. Termina el rosario y ella se acerca a mí y me dice, no le reclames al Señor, Él te ama mucho y a tu hijo también. Le dije, me dice, el mensaje era para ti. Y yo me saqué onda y le dije, pues, porque para mí, si yo no le he reclamado a Dios, o sea, porque en el momento se me olvidó todo lo que había pasado. Le dije, yo estoy agradecida con Dios, porque está aquí mi hijo, o sea, yo no le he reclamado y se me olvida, ¿no? Pero de ahí nos vamos a misa, a ese mismo templo, todos vamos a misa, y en eso se me vienen todas las imágenes a mi cabeza. Ese momento en que le reclamé, que me enojé, que lo dejé de hablar, que le dije tantas cosas y que escuché su voz. Y recordé que le dije, Señor, confírmame si tú fuiste el que me hablaste, si no me estoy volviendo loca. Y dije, es Él. Entonces termina la misa y le alcanzo y le dije, ¿sabes qué? Sí, fui yo, pero lo olvidé, o sea, pasó esto y esto y yo le reclamé y luego le pedí perdón llorando y escuché la voz que me decía que no llorara, me dijo 3 veces que no llorara y la verdad me asusté. Sí, te asustaste, me imagino. Sí, le dije, me asusté, me salí corriendo de la casa, o sea, dije, ¿qué es esto? Me estoy volviendo loca. Pero le pedí que él me confirmara que él había sido el que me había hablado. Me dijo, pues fue, y así como te habló, es como me habla a mí, no te asustes. A partir de ahí yo ya no lo he vuelto a escuchar con voz audible fuera de mí, algunas veces sí en mi interior, pero creció un amor tan fuerte hacia él, volví a casa, o sea, yo ya no puedo vivir sin él. De verdad, es una necesidad, a veces pueden decir que soy fanática, que exagero, pero realmente cuando conoces el verdadero amor de Dios, la ternura, el que Él siempre te escucha, que Él siempre ve por ti, que está pendiente de lo tuyo, que te ama inmensamente, que a pesar de lo que hayas hecho, siempre te está esperando, porque yo no fui una blanca palomita, o sea, yo de verdad me porté mal, o sea, mal. Hice muchas cosas que ahora me arrepiento, que ya el Señor me perdonó, pero bueno, o sea, el conocerlo, el vivir esa gracia de estar cerca de Él, de saber el amor que tú tienes y el constantemente orar y buscarlo, de verdad, es lo mejor que te puede pasar en la vida. No van a acabar los problemas, no quiere decir que buscando a Dios seas perfecta o ya seas santa, no. Este es un caminar de todos los días. Tengo muchas cosas que cambiar, te los confieso. Soy una pecadora como todos, pero estoy en el camino y de verdad, hasta el día de hoy, no hay mejor cosa en mi vida que buscar al Señor. No hay otra cosa más importante que el buscarlo, que el sentirlo, que amarlo. Yo te invito de verdad que si te sientes solo, si te sientes vacío, que le busques, que le hables, que Él siempre está esperándote y que no te sientas indigno, porque muchas veces el enemigo es lo que quiere, que nos sintamos indignos de buscarlo. Es que hemos hecho esto, o sea, ¿cómo es posible que yo lo busque? Si he hecho esto, lo otro, si lo he ofendido de tales y tantas maneras, o sea, Dios nos perdona, Dios nos ama, Dios nos espera. Y en este programa, pues yo te invito a que lo busques, que Él siempre está ahí esperándote, que Él te ama infinitamente y que ojalá le des la oportunidad de que empiecen a tener una relación de amor entre ustedes. Y bueno, este es mi testimonio. En este programa van a haber muchos testimonios, van a haber muchas experiencias de muchas personas que hemos vivido el amor de Dios, el alejamiento y el regreso a casa, oraciones, cosas de fe, cosas de amor del Señor Jesucristo. Ojalá te haya gustado este programa y espero volverte a ver pronto. Muchísimas gracias y bienvenido.